a comenzar la grabación de la clase del día martes 30 ¿de cuándo? Ah, de junio, para octavo B. Y nada, a ver, compartir. Al inicio. Un momento, estoy colocándolos en pantalla. Ahí sí. Bien, un momento más arriba. Más arriba. Ahí sí. Bien. ¿Se ve, cierto? ¿Eloy? Haga con el dedo, sí, bien. Gracias, Sí, Belén. Muy bien. Entonces, la semana pasada, nosotros, gracias Marcelo, la semana pasada ya vimos el tema del objetivo que se nos pide. Ya hago este recuento, esta presentación bastante rápido, para que vamos a lo que nos compete y bien vamos comprendiendo por qué el profesor se dio una vuelta tremenda para pedirnos el trabajo. No quiero decirle trabajo, digamos la etapa, ¿ya? La etapa, lo que nos compete. Entonces, la idea que hice, el objetivo es crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género, e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos. ¿Ya? Yo le hablé un poco de las esculturas, ¿cierto? Hablamos, les mostraba desde que se conoce, ¿cierto?, la humanidad, ¿no es cierto? Hay registro de que antes que probablemente existiera la escritura, el ser humano ya estaba trabajando en lo que es la escultura, ¿cierto?, de la representación, o si se puede entender, lo que es el arte, ¿ya? Entonces, dijimos que la escultura, ¿cierto?, es volumétrica, ¿cierto?, a diferencia de la pintura que es bidimensional, ¿ya? Aquí juegan elementos importantes como el volumen, el espacio, ¿ya? Son elementos que juegan un rol fundamental cuando se habla de escultura. Disculpen que lo repita tanto, pero es preciso porque ustedes van a tener como tarea o actividad pensar en una escultura, pensar en volumen, pensar en desarrollar una escultura, eh, tomando como referencias algunos ejemplos que aquí están. ¿Ya? Yo les partí comunicando algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de lo que es o la presencia de la escultura, ¿cierto? Yo demostraba la de Venus de Willendorf, le mostraba este ejemplo de la efigie de Giza, le mostraba también como ejemplos el David de Miguel Ángel, pero con una función bastante especial. Lo hice, ¿cierto?, para que vayan ustedes comprendiendo cómo se va entendiendo la escultura de acuerdo como en su contexto histórico, cultural, político, y cómo, por ejemplo, ustedes van a percatar que determinados lenguajes o la presencia de la figura humana, para que lo puedan entender, está presente y nos acompaña bien cerca del siglo XIX, y esto después cambia o tiene un giro que es tremendo y que es preciso que así se comprenda, sobre todo para entender lo que viene o lo que tiene que ver con el trabajo o la actividad que ustedes tienen que desarrollar. ¿Ya? Entonces, la escultura es un sistema de representación bidimensional y tridimensional, tanto abstracta como figurativa, ¿ya? Tanto abstracta como figurativa, ¿ya?
que alberga todas las características estéticas, matéricas y conceptuales que conforman su esencia artística, ¿ya? Esto es elemento fundamental para comprender lo que estamos hablando, o lo que estoy hablando en este caso, el día de hoy. Un dato importante, que la semana pasada ahí tuve un lapsus con respecto al lugar que había sido, o cómo había sido ubicada, ¿cierto? Dónde había sido encontrada esta escultura, ¿cierto? Que es la Venus de Milo, ¿ya? Exactamente, ¿cierto? La escultura fue encontrada en 1820 por un campesino mientras trabajaba la tierra en la antigua ciudad de Milo, cercano a las ruinas de un teatro. En el hallazgo habían varias piezas escultóricas, incluyendo la Venus de Milo, separada en dos piezas de gran tamaño que formarían el cuerpo, y algunos fragmentos pequeños que parecían ser parte de su brazo, una mano con una manzana y unas piezas con un inscrito de nombre Alexandros y Alexandros, ¿ya? Aquí vemos una imagen más cercana de lo que es, o más próxima de lo que es esta escultura, ¿ya? Si se fijan el nivel de detalle, cómo se representa el rostro, ¿cierto?, de esta figura, y que, por eso yo les decía, esta idea de escultura nos va a acompañar como humanidad durante largo tiempo, ¿ya? De la manera de comprender la escultura, digo yo. Y entonces el lapso que yo había tenido con respecto al tema del descubrimiento había sido con esta obra, ¿ya? Con la que estamos viendo acá, que no se la había mostrado la semana pasada, pero sí esta semana, que es el dios del cabo de Artemisio, ¿ya? Si se fijan bien, ¿cierto?, esta escultura está como realizando una acción, ¿ya? Está en posición a punto de hacer algo, ¿ya? Aquí, por lo menos, si se fijan bien por la posición de su mano, está con la idea de lanzar algo. Un elemento que iba importante rescatar, o que quede claro el día de la idealización de la figura humana, ¿cierto? La perfección, ¿cierto?, de esta representación, que si ustedes lo asimilan al día de hoy, es como cuando se ven estas películas de superhéroes, todos con un cuerpo idealizado, ¿cierto?, físico súper trabajado, ¿cierto? Entonces, como algo como eso se ve también presente en este tipo de escultura, ¿ya? Cuando se representan estas figuras humanas, ¿cierto?, o más allá de humano, como un nivel de perfección que supera lo humano, ¿ya? Entonces, esta obra, ¿cierto?, desde el cabo Artemisio, que se asocia, que es la estatua de Zeus o Poseidón, que ahí por lo menos no queda, o no se han puesto de acuerdo de a quién se está representando, ¿ya? Dios del cabo de Artemisio, ¿cierto? La estatua ha sido datada por los expertos hacia el 460 a.C., la obra representa a un dios, por eso yo les decía, representa a un dios, en el momento de lanzar con la mano derecha un objeto que se ha perdido. Ese objeto no está, ¿ya? Este objeto no está. Por eso se da para interpretaciones. Otro ejemplo, dice, su tamaño es mayor al natural, 2,10 metros, ¿ya? Está desnudo y dando una zancada, ¿ya? Esto es otro elemento, como la acción que está ejecutando, lo que está haciendo, ¿ya? Se queda como en una pausa, como una fotografía. Si se discute si el representado es Zeus lanzando un rayo o Poseidón lanzando su tridente, ¿ya? No se tiene demasiado, o no se han puesto de acuerdo qué es lo que estaba lanzando. La escultura manifiesta la poderosa existencia divina, reflejada por la dignidad del gesto y una anatomía magnífica. La multiplicidad de vistas despliegan la actitud mostrativa del cuerpo en acción. Acá yo lo que quiero que rescaten, aparte de todo lo que dice anteriormente, es esto, ¿ya? Si quieren ahondar más, ¿cierto?, cada uno verá, ¿cierto?, busca aquí esta obra y puede encontrar distintas vistas que tiene, que desde donde se puede ver. Hay bastantes imágenes, puede ir girando de manera virtual, claro está, y ver esta escultura.
para que vean el nivel de detalle, ¿ya? De la representación de la figura humana, o más que humana. ¿Ya? Entonces aquí está el ejemplo, por ejemplo, logramos ver incluso hasta las venas, ¿cierto? Las figuras súper marcadas, ¿cierto? De esta figura, ¿ya? Que está aquí realizando una acción. Entonces, en cuanto... entonces, esta escultura, ¿cierto? El llamado Poseidón de Artemisio, una de las grandes esculturas en bronce que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas, de 2,9 metros de altura, fue hallado en el mar. Y eso expresa el tema de la confusión que yo tenía, ¿cierto? Una de estas había sido ubicada en el mar, y es esta la que había sido ubicada en el mar, frente al cabo de Artemisión en el año 1928. Ya en 1938 fue ubicada en el mar. Para ser un poco más cercano, más próximo, en esta zona, ¿cierto? Fue ubicada, ¿cierto? Por aquí aparece esta imagen, por acá vendría siendo el lugar donde fue ubicada esta escultura. Lo importante es, bueno, ahí vamos comprendiendo porque Grecia tiene toda una historia, ¿cierto? Es como se dice, la cuna de la cultura occidental. Entonces, varios de los conocimientos, ¿cierto?, que aportaron la cultura griega, ¿cierto?, se ven reflejadas hasta el día de hoy, ¿cierto? Y me imagino que eso ustedes lo habrán visto en historia, en cuanto a arquitectura, ¿cierto?, en escultura, conocimiento, filosofía, derecho y así. O la manera de cómo se comprende el tema de la política, ¿ves? Así como la manera como ha influido, ¿cierto? Grecia a la historia de la humanidad, sobre todo el mundo occidental, es un aporte. ¿Bien? Entonces dijimos, ¿cierto?, que la escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir en un material, ¿cierto? Bueno, y dicho la aclaración, continuamos con lo que nos toca. Entonces, a diferencia de la pintura, que es plana, las esculturas tienen volumen, ocupan un espacio determinado y pueden ser apreciadas no solo de frente, sino desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Se sugiere algunas veces que nosotros pensemos o asociemos esta actividad con matemáticas, ¿cierto? Sobre todo el tema de cómo pensar el tema del volumen, ¿ya? Pero, dadas las circunstancias, vamos a tener que trabajar aquí específicamente en arte, pero sí los voy a invitar a que cuando tengan que hacer una actividad que nos pide, ¿cierto?, pensar esto. Que tienen que, lo que ustedes logren pensar, o logren pensar que lo que ustedes están creando o pensando sea visto desde distintos puntos de vista, ¿ya? Van a tener que pensar en volumen, van a tener que pensar en tridimensional, en algo tridimensional, ¿ya? Eso es importante dejar en claro. Que claro, uno lo puede leer así, pero al momento de hacerlo, la gente no sale de la idea del dibujo, de lo plano, o se olvida de ciertas partes, ¿ya? Entonces, como estamos pensando en escultura, tienen que ser capaces de rotar en su mente el objeto que ustedes están pensando. Entonces, esto lo saqué de un documento que habla sobre una escultura chilena. Vamos a ver si tenemos tiempo para revisarlo, y si no, se los subo al IRMI para que aportar a lo que es la cultura general, ¿ya? Y conozcan un poco el trabajo de algunas escultoras y su papel en la historia de nuestro país, y en específico en la historia del arte. Entonces, en cuanto se habla de escultura, tenemos estos contenidos formales, ¿cierto?, como volumen, espacio, forma contra forma, ¿cierto? Y el volumen, ¿cierto?, es la propiedad fundamental que expresa la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, alto, ancho y largo, ¿ya? Y el espacio, lugar de extensión o entorno donde se puede instalar el volumen, ¿ya? Hablamos de volumen y hablamos de espacio. Profesor. ¿Ya? Entonces, no, de alguna manera, ustedes van a tener que pensar en esto, en volumen y espacio, ¿ya? Que es hacia allá el lugar donde vamos a cerrar la clase del día de hoy, que tienen que ustedes pensar en esto, ¿ya? Pero eso se lo explico más adelante, y la semana que viene vamos a conversar sobre aquello. Profesor, una pregunta. Y cierta forma contra forma, relación entre volumen y el espacio, donde los puntos del límite del objeto
forman un dibujo en el vacío. La observación de esta relación permite en el estudio verificar las estructuras en los lenguajes artísticos bidimensionales, se conocen como figura y fondo, ¿ya? La semana pasada, ¿cierto? Yo les había, bueno, y con todas las imágenes que les he mostrado y he sintetizado, a ver, Nacho Cuellar. Bueno, esta síntesis, yo, porque ciertamente para mí, para que igual que sea como extenso lo que estamos viendo, pero es súper sintético lo que estamos revisando. Al igual que la pintura tradicional, la cultura tradicional era fundamentalmente narrativa. Contaba cosas del pasado que la sociedad burguesa decimonónica consideraba digna de recordar, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada. Por supuesto, las estatuas debían realizarse conforme a las normas dictadas por la Academia de Arte, la Academia del Arte, es decir, según las normas establecidas desde el siglo XVIII por el neoclasicismo, a partir de la estatuaria clásica grecorromana y del Renacimiento italiano. El contraposto, la armonía de proporciones, la representación idealizada, la expresión serena de las emociones, etc. Entonces, como dato, para que comprendan más o menos y ustedes ahí en su mente logren asociar año, la manera de cómo se interpreta o qué relación tiene con la historia de nuestro país, ¿cierto? Cómo se relaciona la escultura y la historia, y cuál es la función que ha tenido o tuvo o ha tenido hasta el día de hoy la escultura y la presencia o cómo se asocia con la estatua. Y aquí demuestra un botón, ¿ya? Demuestra un botón. Para que vayan teniendo, ustedes vayan asociando y ustedes saquen sus propias conclusiones. La enseñanza de la escultura en Chile se inicia en 1854. 1854, ¿ya? La mitad del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX ya comienza a abordarse lo que se conoce como escultura, ¿ya? Como este camino del arte. Con el curso de escultura cuya dirección estuvo a cargo del escultor francés Auguste François, quien obviamente utilizó una metodología basada en los modelos europeos en boga, caracterizado por el academicismo, en especial por el neoclasicismo francés. En las obras predomina lo narrativo nuevamente, por sobre el valor de creación. La temática recurrente es la mitología, el retrato y el monumento. La mitología, el retrato y el monumento. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué coloqué este dato acá? Que probablemente cuando ustedes han visto, no sé, o hablan sobre escultura con sus padres o abuelos o tíos, primos, no sé, si es que se habla sobre escultura en algún momento, probablemente tengan la idea de esto, de monumentos, ¿cierto? O que representan una figura humana, ¿ya? Porque va a ser diferente cuando le muestre los ejemplos que vienen más adelante, que probablemente esto desaparece y esta idea queda atrás, ¿ya? Entonces, por eso quería dar este ejemplo. Como por ejemplo, ¿cierto? Aquí vemos esta escultura que, ¿cierto?, que se conoce como el monumento del roto chileno, ¿cierto? Pero lo que en realidad su nombre es el defensor de la patria, ¿ya? Entonces, fíjense en la disposición del cuerpo, en la posición del cuerpo, ¿cierto?, cómo se encuentra ubicado, el rostro, ¿cierto?, de esta escultura, que si uno hace una reflexión de acuerdo a lo que estuvimos viendo antes, probablemente se parece en algunos aspectos, ¿ya? Cuando veíamos estas esculturas en páginas anteriores. La paloma no es parte de la escultura por si acá, la paloma que está aquí, no es parte. Y esta obra del escultor, con estudio en París, ¿cierto?, Virginio Arias, fue inaugurada en una solemne ceremonia en 1888, en el centro de la Plaza Yungay. Aunque su autor nunca la bautizó de esa forma, la figura que representa a un joven popular de pie, con la camisa arremangada, un fusil y un saco de trigo a sus pies, se convirtió en el símbolo por excelencia del roto chileno y en el principal hito urbano del barrio. O sea, existe igual una relación entre esta escultura, ¿cierto?, este monumento que está en la Plaza Yungay en Santiago, ¿vale? Y el nombre real, ¿cierto?, es el Defensor de la Patria, de 1884. Por otro lado, Rolando Mellafe, en su ensayo
la identidad histórica chilena, dice, esto expresa, el gobierno chileno ya había rescatado la imagen simbólica del roto, atribuyéndole a este hombre símbolo, el triunfo en la batalla de Yungay. Entonces, el gobierno chileno, ¿cierto?, asocia, ¿cierto?, y le da un significado a lo que es este roto, lo que es el roto chileno. Lo contradictorio es que la pose del personaje es helenizante, con rasgos claramente relacionados con la escultura de Policleto o Praxíteles, ¿ya? Que son como los grandes artistas, ¿cierto?, griegos, que cada uno, desde su trabajo, contribuyó a la manera de concebir o pensar en la figura o la representación o lo que se representa en la escultura, ¿ya? La distribución del cuerpo, el tamaño del cuerpo, el volumen, cómo se comprendía una figura humana. Esto es lo que aparece en el tema del rostro, si se fijan bien, ¿cierto? La actitud que tenían. Aquí, por ejemplo, si, no sé, a la gente le gusta, más adelante podemos ver si revisamos aquello, por ejemplo, cómo se comprendía el canon, ¿ya? De cómo se comprende el tamaño ideal de la figura humana, ¿cierto? El canon, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos esta escultura, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, estos ejemplos, y nos recuerdan bastante, cuando uno ve esto, a este. O sea, entonces, esta manera de comprender se recuerda bastante a los aportes hechos por estos dos grandes artistas del pasado. Entonces, nosotros estamos hablando de este tipo de escultura, ¿cierto?, que en Chile se estaba desarrollando, y que, claro, tenía como ahí una relación con la narración, con lo que ocurría en nuestro país, ¿cierto?, con esta construcción de identidad, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, vemos que al inicio del siglo XX, esto estaba ocurriendo en Europa, o sea, se comprendía la escultura desde esa perspectiva, ¿ya? O sea, vemos que por lo menos, vemos que a finales del siglo XIX, pero en Europa se estaba comprendiendo esto a principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, si la escultura quería sobrevivir en el mundo contemporáneo, bueno, punto aparte, esto quiere decir que lo otro no quedó atrás, o sea, vivieron de forma paralela, ¿vale? Y hasta el día de hoy siguen existiendo diversos caminos de cómo se comprende la escultura, ¿ya? Pero yo aquí coloco unos ejemplos para que se comprenda lo que viene más adelante. Entonces, si la escultura quería sobrevivir en el mundo contemporáneo, si quería seguir teniendo atractivo para una sociedad moderna, entonces tenía que emanciparse de la estatua, como rebelarse de la estatua, salir de la idea de que escultura es igual a estatua, ¿ya? Abandonar su carácter narrativo y convertirse en un puro objeto tridimensional en el espacio. Un objeto que pudiera ser valorado única y exclusivamente por sus valores plásticos, y esto es lo que ocurrió, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX. Otro dato, para que vamos comprendiendo lo que viene al final. Una obra de arte puede ser figurativa o abstracta. Hablamos de figurativa cuando representa algo que podemos reconocer fácilmente, una persona, un animal, un objeto, y abstracta cuando representa formas que no imitan nada concreto, ¿ya? Figurativa o abstracta, figurativa, abstracta o figurativa, ¿ya? Así que, ojo con eso, dato importante. Entonces, uno de los precursores, ¿cierto?, fue Rodin, ¿ya? Rodin, ¿cierto? Este escultor, ¿cierto?, que lo hablamos la semana pasada. En el siglo XIX, fíjense, este es de 1891, y dice, o sea, ejemplo, que en el siglo XIX hubo un artista que empezó a remover los cimientos de la escultura, ¿ya? Como que generó un cisma, como que empezó a mover el piso de lo que se comprendía como escultura. Rodin fue el primero en que empezó a resaltar los valores expresivos frente a los descriptivos, en adoptar puntos de vista insólitos para abordar las figuras,
en prescindir del pedestal, en realizar obras abiertas cuyo significado podría complementar el espectador. Entonces, aquí la persona que observa comienza a tener otro rol, o probablemente un rol más significativo, si se puede comprender así, de mayor relevancia. Entonces, cuyo significado podría completar el espectador, en prescindir de estatuas para realizar solo fragmentos de ellas e iniciar la técnica del ensamblaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí no... Si como que decimos, bueno, esta obra, a diferencia de la Venus de Milo, a esta pieza parece que fue pensada sin estos elementos, ¿cierto? Sin estas piezas, ¿vale? Eh, aquí, aquí vemos una obra muy reconocida, ¿cierto?, de Auguste Rodin. Y tiene otras tantas, pero dado el tiempo y el punto que quiero llegar, las invito para que puedan revisar su obra. Entonces, otro elemento también que nosotros habíamos visto es que comienza a aparecer nuevos materiales, ¿ya? Y eso yo también lo había dicho, comienzan a utilizar o aparecer en la escultura diversos materiales y nada, a medida que avanza el tiempo se van sumando otros nuevos y la escultura se comienza a abrir en diversas direcciones. Nada, también dejo también, si quieren revisar la obra de Moore, de Brancusi, que probablemente ahí tienen bastantes obras. ¿Y por qué nombro estos dos artistas? Porque si ustedes buscan ahí en internet se van a encontrar muchas imágenes de obras de Moore y Brancusi, ¿ya? Pero muchas. Entonces, ahí cada uno les podrá servir para lo que viene después. Pero lo concreto, y de aquí en adelante, y que creo que aquí viene ya nos vamos centrando hacia dónde queremos llegar, ¿ya? Porque todo lo anterior era como darle el piso, comprender que existe un tipo de escultura, porque yo sentía que si no lo decía, las personas probablemente comprendan como de una manera la escultura, y bueno, aquí se mostró una baraja importante o diversos ejemplos de cómo se puede comprender la escultura. Y quiero que observen bien, por favor, ya que esto es importante, que aquí vemos la presencia de la escultura que, por ejemplo, sale del espacio que se puede comprender, como, por ejemplo, como museo, o que esté en un sitio pequeño, ¿cierto?, o en una galería, sino que la escultura, por ejemplo, tiene relación con el espacio donde está instalada, ¿ya? Esto es otro elemento que es fundamental, y lo repito nuevamente porque en ese camino vamos nosotros, ¿ya? El espacio, ¿cierto?, el entorno natural, ¿cierto?, en este caso, y por ejemplo, la escultura ya no necesariamente representa a una figura humana, ¿ya? Probablemente nos invita a pensar qué es lo que busca el artista, que nosotros logremos leer ese aspecto o el mensaje que hay detrás. También es fundamental, ¿cierto?, comprender el contexto en el cual se da esta obra, ¿ya? O en los años. Por ejemplo, todos sabemos nosotros el daño que hemos provocado como especie a la naturaleza, ¿cierto? Y probablemente por eso, ¿cierto?, y ciertos artistas han tratado o han llevado su arte a desarrollar ese camino, ¿cierto?, o han tocado esa sensibilidad en pensar sus obras bajo ese contexto en el cual nos encontramos, ¿cierto? O sea, nosotros estamos claros los ejemplos en lugar donde nos toca las clases, ¿cierto? ¿Qué ha ocurrido, ¿cierto? Está más de decir. Entonces, por ejemplo, Natch ha evolucionado de la intervención directa en el territorio al trabajo de las piezas como escultura biológica, concebida y realizada sobre el proceso de floración, descomposición, tala, erosión y carbonización de grandes árboles como robles, tejos o secuoyas. Investiga la morfología del árbol, las características naturales de su madera, así como las mutaciones producidas en ella por la mano del hombre, ¿ya? Entonces, y claro, si uno hace la diferencia con lo que veíamos antes o al inicio de esta presentación, aquí el espacio
el lugar juega un rol fundamental. Entonces las esculturas de madera de Natch están realizadas manteniendo la armonía entre material, los elementos y el lugar de donde proceden y donde se ubican. Estos son los puntos básicos que definen y determinan la extensa producción de Natch, ¿ya? ¿Por qué no nombro a él, cierto? ¿Por qué lo coloco aquí en esta presentación? Porque si ustedes lo buscan en internet se van a encontrar una serie de ejemplos, hay imágenes bastante buenas, ¿cierto? Sobre todo en lo relativo a que nos toca a nosotros que debemos realizar en este curso. Como le digo, no sé, el segundo mes me toca a mí trabajar en la escultura, pero relacionada a esta, con las relaciones humanas, ¿cierto? En este caso, nos toca a nosotros el tema de unir el tema de la escultura con la naturaleza, con el entorno natural, ¿cierto? Parece que por eso está este ejemplo. Ahora vamos a hablar de este ex arquero de la Real Sociedad que producto a una lesión se centró su energía, ¿cierto?, en la escultura, ¿ya? Hablamos de Chillida, o sea, más conocido por su trabajo en la escultura, ¿ya? Luego sufre una lesión y se concentra bueno, entre otras cosas, o principalmente en lo que es la escultura, donde probablemente es más masivamente conocido. Y, bueno, si se fijan bien, la obra de Chillida, probablemente si las observamos no nos quede demasiado claro qué es lo que busca expresar, ¿ya? Pero para Chillida es muy importante la construcción artística del espacio y la asimilación del tiempo, dos conceptos intangibles, indefinidos, inexplicables. Ambos se encuentran en la poesía y la escultura. Por eso su obra siempre tendrá algo de poético y de inexplicable, y aquí reside la magia de su arte. Los títulos de su escultura siempre nos inducirán a una reflexión sobre lo que estamos contemplando. Nos llevarán a imaginarnos algo que va más allá de las formas abstractas, ¿ya? Y aquí nuevamente el tema del espectador, tal como yo lo decía en la otra diapositiva, ¿cierto? El espectador se pierde en obras como El peine del viento o Elogio del horizonte. Es un ejercicio de meditación, de buscar el sentido real y metafórico de la escultura. La obra dialoga con las personas, pero también con la naturaleza, lo que da un carácter mágico y hace que brille en nuestra mente hasta el material más tosco. A ver, en esta obra, que se llama Peine del viento, que está elaborada en acero, juega, entonces, está la escultura de la pieza y está el lugar donde está dispuesta esta obra, ¿ya? Cómo juega un rol y es parte, o la obra se suma al espacio donde está instalada, o viceversa. Entonces, aquí juega un rol fundamental el lugar donde está emplazada. Es una parte, se suma a la obra, o la obra se suma al espacio, ¿ya? Eso es fundamental también de comprender, ¿ya? En esta otra obra, Elogio del horizonte, vemos el horizonte, la obra, ¿ya? Les pido que la observen y también puntualizar el material. Hablamos de un material que es utilizado, no sé, para construir casas o edificios, pero está siendo utilizado para la elaboración de una escultura, ¿ya? Esta es otra obra de Chillida, para que vaya quedando claro. Entonces, está la obra, la escultura, está tremenda escultura, porque vemos aquí la persona, entonces podemos nos da una idea del tamaño, y el horizonte, que también juega como parte fundamental en la obra, y probablemente va variando de acuerdo a la posición del día, también puede ir variando los colores, los tonos que están presentes, entonces ahí cada uno va dándole su propio significado o le coloca su propia atención. Ahora vamos con la obra de Mario Irarrázaval, escultor chileno, que probablemente las personas que han viajado al norte se han encontrado con esta obra. Mario Irarrázaval, ¿cierto?, nos dice: lo característico de mi arte es que siempre estoy tratando de comunicar un mensaje.
lo que me interesa es comunicarme con la gente. Quiero ayudar a sensibilizar en temas de la guerra, sensibilizar, ¿cierto? Sensibilizar en temas de la guerra, la violencia, el despotismo y el amor. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que, en resumen, lo que él busca transmitir con su trabajo. Entonces, por ejemplo, dice, para Mario de Razabal, esta escultura encarna una fuerza primitiva y mágica que busca conmover a partir de la reflexión sobre la vida y la muerte. Entonces, para aquellas personas que le ha tocado viajar al norte de nuestro país, el desierto es algo impactante, ¿cierto? El no ver ninguna construcción, ¿cierto? Ver solamente paisaje llano, vacío, ¿cierto? Y que de repente aparezca esta mano gigante en el desierto, como que quiebra el orden que ahí está presente. Entonces, para allá, lentamente me voy encaminando a lo que deben ustedes desarrollar, ¿vale? Yo estoy aquí hablando y para que vayan tomando como la idea, la selección está pensada en ese sentido. El lugar donde está emplazada la obra y ese diálogo que existe entre la obra y el lugar donde está emplazada, donde está ubicada, donde la pusieron, ¿ya? Para que se comprenda así. Entonces, para que tengan una idea del tamaño, por ejemplo, está esta referencia, que bueno que la gente tomó esta fotografía, puede tener una referencia del tamaño que tiene por envergadura esta obra. Y aquí el asunto se empieza a complicar, ¿ya? Si lo comparamos con el inicio de esta presentación, ¿ya? Por eso, atención con esto, atención con esto. Bueno, la gente quiere colocar atención. Annie Worsby nos muestra, ¿cierto?, otra manera de realizar la escultura, ¿ya? Y aquí ya se coloca un poco cuesta arriba el asunto. Porque las esculturas que nos presenta son más efímeras, ¿verdad? Como que desaparecen, ya no son... Dígame. Es como el sol, A ver. con ramitas. A ver. Bruno. Que es como el sol, pero en ramitas. Bruno, te escucho. Es como, A ver, es como el un sol, momento, pero en Bruno, que no ramitas. te escucho nada, Bruno. Profe, o sea, Bruno A ver, es el audio del vamos a ver. profe porque nosotros sí escuchamos. Bruno, a ver, déjame ver. Estoy haciendo un problema con el tema, Bruno, con el audio. A ver si me lo puede escribir por chat mejor, porque tengo un problema con el audio. ¿Ya? Así que si me lo escribes mientras estoy explicando, te lo agradecería un montón. ¿Ya? Algo se me presentó aquí. ¿Ya? Bien, entonces mientras Bruno me escribe que tengo este dilema con el audio, bueno, sigo. Entonces, claro, así es, tal cual lo... Gracias, Helen. Pero es que me queda muy poquito tiempo, así que por eso voy a tratar de arreglar la próxima vez el tema del audio, para que no tengamos ese dilema. Gracias, señora Pardo. Sí, miren, y bueno, aquí el tema de esta escultura, entonces va encontrando las piezas, de acuerdo a lo que va ofreciendo el entorno, se toma la fotografía y queda como el registro. ¿Ya? Ojo, entonces utiliza el reflejo, utiliza lo que está ahí presente para desarrollar su obra. Lo mismo ocurre acá. ¿Ya? Si se fijan, está presente la figura geométrica, pero con ramitas, con piezas que van encontrando ahí. Y estamos hablando bien de escultura. Ojo, eso es lo interesante. Pero esta escultura probablemente desaparece, se la lleva el viento o el movimiento del agua acabó con ella. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. Utiliza el mismo espacio que le va otorgando la naturaleza y va instalando ahí piezas como líneas, ¿cierto? Con hojas, con cortezas, y la va integrando, y obviamente el material, ¿cierto? Es lo que le va ofreciendo ahí el entorno. ¿Ya? Imagínense
cómo es este tipo de escultura. Entonces este artista, ¿cierto?, reinterpreta el mundo a través de la geometría natural. Círculos, espirales o líneas son diseñadas con materiales como piedras, maderas o flores, formas y lugares donde emerge la esencia de este artista. Ha vivido siempre en contacto con la naturaleza, por tanto, los paisajes que le han rodeado, con sus campos, sus cercados o sus bosques, así como una fuerte presencia humana, son los precedentes para entender estas creaciones efímeras, como esta. Y que si se fijan bien, está ahí, el hielo está presente. Entonces, por entenderlo de una manera difícilmente podemos tomar esta escultura y llevarla así como en un verano en Quintero, que no la podríamos recibir porque tenemos que tener un congelador, ¿ya? Entonces, en la naturaleza sus obras efímeras nacen, alcanzan su cima y finalmente se marchitan, como en un ciclo vital. Hay un fuerte paralelismo con la creación de un ser vivo. Parece un nivel superior en la escala creativa, ¿ya? Entonces, ¿qué papel juega aquí el público? La persona que observa. Para mí las personas no son públicos, sino que forman parte de las obras. La obra se hace en lugares en los que necesita una interacción con las personas. La naturaleza humana le da un patrón y una energía. Y sin ella la escultura puede morir. Y muchos han muerto. Muchos han muerto. Tengo esculturas que decaen de manera hermosa y otras muchas que están decayendo horriblemente, mal. Simplemente no son queridas. Y existe este increíble diálogo con la obra que le da vida. El toque humano puede darle vida. Entonces, se fijan bien, entonces ocupa los espacios y ahí está, lo instala, ¿cierto? Nos recuerda a ciertas construcciones que desarrollan algunos animales, ¿cierto? Y que probablemente se instala o se parece mucho en las obras que hace este artista. Estos otros ejemplos también. Y también está hablando del mundo de la escultura, ¿ya? Entonces, eso es lo llamativo, ¿cierto? Otro ejemplo. De manera como lo va ensamblando, va generando esta estructura. Y ahora nos vamos a pasar a otra obra que la quise colocar como para que comprendieran que también está relacionada también con la instalación, el material que está, o el mensaje que se busca también entregar. Monumento Mínimo se llama esta obra en la que vamos a revisar. Fue una instalación efímera con la que la artista brasileña Nelé Acevedo intervino en diversas plazas públicas alrededor del mundo. Desde el 2005, durante casi una década, los muñecos hechos a base de hielo fueron vistos en ciudades como La Habana, Berlín, Florencia, París, Tokio, Singapur y la Ciudad de México. Faltó Chile. Chile también ahí estaba, ¿vale? Por mencionar algunas. Aquí vemos a la artista trabajando con un grupo de personas desarrollando esto. Estas pequeñas piezas de hielo, ¿ya? Pequeñas piezas de hielo que, como dice el artista, ¿cierto?, son efímeras, ¿cierto?, que buscan, ¿cierto?, expresar determinadas situaciones, ¿cierto?, y bueno, ahí el sol hace lo suyo, pum, y desaparece, ¿ya? Entonces, ahí van un todo del material, de lo que se busca expresar, ¿cierto? Aquí esto vemos un acercamiento de la obra, ¿ya? Para que vayan teniendo una idea. Y a diferencia de los monumentos antiguos que se interesaban por la inmortalidad, las piezas de Acevedo nos recuerdan nuestra condición finita. La razón de que las esculturas estén hechas de hielo imposibilita que duren mucho tiempo fuera del congelador, ¿ya? La falta de rostro logra que la obra se manifieste ante el objetivo principal de un monumento, que pretende funcionar como un retrato idealizado de alguien para indicar poder, ¿ya? Miren lo siguiente. La semana que viene vamos a tener problemas del audio, ya vamos a ver el tema, pero como no quería que perdiéramos el tiempo o perdiéramos el hilo, ¿ya? Eso, perder el hilo. Pero por lo pronto, la semana que viene, ustedes van a dominar la conversación y espero que estas dos clases o estas 2 semanas en las cuales hemos hablado de la escultura
vamos trabajando en esto, en una propuesta de escultura. ¿Ya? Propuesta de escultura. Entonces aquí yo todavía no le estoy mandando, sí lo estoy mandando a que piensen, lo estoy solicitando que piensen de manera tridimensional. Ya le he mostrado algunos ejemplos, ahí revisaron algunos nombres, esta presentación va a estar en LIRMI, va a estar en YouTube, y ustedes ahí van a poder rescatar algunos nombres, y obviamente YouTube por su búsqueda le va ofreciendo otros caminos que les pueden ayudar para desarrollar esta etapa. Entonces, la idea es que ustedes deben proponer, ¿ya? Proponer una escultura. ¿Ya? Imagínense, para nosotros es súper difícil, estamos encerrados en la casa y vamos a trabajar el tema de la escultura, pero tampoco lo podemos dejar de lado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la manera de cómo lo desarrollamos. ¿Ya? Y una de las maneras es pensar en una propuesta. Lo estoy invitando a que revisen esto. ¿Ya? Miren, si a la siguiente deben responder, ¿qué lugar natural y o espacio público elegirías para instalar una escultura? ¿Por qué? Esto mismo yo solo voy a preguntar acá, en clases, para que lo vayan ya desarrollando. ¿Qué te gustaría expresar con tu escultura? ¿Ya? Como, ¿cuál es el propósito expresivo? ¿Qué es lo que buscas transmitir? ¿Qué nos intentas decir con tu escultura? ¿Ya? ¿Qué formas, texturas o colores estarían presentes en tu propuesta? Si tuviera texturas o no, ¿cierto? O colores, probablemente sí, ¿no? O dejarías como lo mostraba el caso de Chillida, donde está, por ejemplo, presente el óxido o el hormigón se ve a la vista. Y bueno, ahí están las otras obras que ustedes tomaron como consideración. Siempre tiene que estar presente esto, el tema el tema como la naturaleza como telón de fondo, ¿vale? Ojo con eso. Yo por eso le hice el alcance en cuanto a la presentación. Hablamos de escultura y naturaleza, ¿ya? Ese es el ámbito que estamos trabajando, para que no se confundan. ¿Qué tipo de materiales utilizaría para su elaboración? ¿Ya? Aquí yo les hablé de distintas maneras de cómo comprender la escultura y ¿ya? Para que la gente vaya comprendiendo lo que estamos hablando, ¿vale? Y eso lo vamos a desarrollar la semana que viene. Espero que, bueno, estas preguntas van a estar ahí. Y eso. A ver.